Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco bomba turca. Reencuentro secreto de Hande y Kerem. El amor incendia las pantallas, analizamos la reconciliación superíndice 3n. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mi gente amante de las telenovelas turcas, bienvenidos a su canal favorito donde la pasión superíndice 3n y el drama nunca terminan. Estoy aquí con toda la emoción superíndice 3n del mundo, para traerles las últimas noticias y los análisis ese jugoso sobre las series que nos roban el sueño más menos o. Hoy, tenemos un tema que ha incendiado las redes sociales, una noticia que ha hecho latir de SRU, pido nuestros corazones y que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Será cierto el rumor del reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Estaríamos presenciando una reconciliación superíndice 3n que superará a la ficción superíndice 3n y se hará realidad. Rense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de la especulación superíndice 3n, vamos a analizar las pistas, a recordar los momentos mágicos que nos regalaron juntos y por supuesto, a repasar algunas de las series turcas ese emblema ticas que han definido la pasión superíndice 3n en la pantalla. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que si aman las telenovelas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo mejor del mundo otomano. Y ahora vamos a darle rienda suelta a este drama. Como les decía, el rumor del reencuentro entre Hande y Kerem ha explotado como una bomba. Después copyright ese de su separación superíndice 3n, que nos dejo superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3n roto, han surgido informes y fotos que sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y claro, esto nos lleva a recordar la serie que los unió superíndice 3, la que catapultó superíndice 3 su fama y la que, según muchos, fue el escenario donde floreció superíndice 3 su amor, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Pero, copyright es exactamente lo que alimenta este rumor? ¿Son solo los deseos fervientes de los fans, o hay evidencia concreta que respalde esta teoría? Vamos a desglosarlo todo, mis queridos apasionados del drama turco. Senu con diéresis al capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fru y workaholic. Eda, interpretada magistralmente por Hande Erçel, recibe una beca para estudiar en Italia, pero Serkan, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, la cancela injustamente. En medio de una serie de enredos, ambos terminan fingiendo ser una pareja para lograr sus propios objetivos. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, la lunea entre la actuación superíndice 3n y la realidad se difumina, y el amor verdadero comienza a florecer. La trama, aunque clásica en su esencia, fue elevada a nuevas alturas gracias a la química palpable entre Hande y Kerem. La serie no solo se centró superíndice 3 en el romance, sino también copyright n en el crecimiento personal de los personajes, en la superación superíndice 3n de obstáculos y en la importancia de la familia y la amistad. La química entre Hande y Kerem en Senu con diéresis al capm era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitió a una conexión superíndice 3n profunda que trascendió a la pantalla. Y por supuesto los rumores de que su romance también copyright en ese agua trasladado a la vida real no tardaron en confirmarse. Durante meses fueron la pareja del momento, llenando revistas y redes sociales con sus momentos románticos. Viajes juntos, mensajes más menos osos en redes sociales, apariciones públicas tomados de la mano, todo indicaba que su amor era tan real como el que interpretaban en la pantalla. Por eso, la noticia de su separación superíndice 3n fue un golpe duro para sus fans, que aún hoy sueño más menos han con verlos juntos de nuevo. Fue como si el cuento de hadas se hubiera desvanecido de repente, dejando a los fans preguntándose copyright habrá salido mal. Ahora, volviendo a la noticia que nos tiene las pistas sobre este posible reencuentro son variadas y, admitámoslo, un tanto difusas. Algunos medios turcos han publicado fotos de Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque no juntos en la misma imagen. Estas fotos, a menudo borrosas y tomadas desde la distancia, han sido analizadas hasta la saciedad por los fans, buscando cualquier indicio de contacto o cercanía. Otras fuentes aseguran haberlos visto cenando en un restaurante discreto de Estambul.
Estos testimonios, aunque no verificados, han encendido aún en Mundes las esperanzas de los seguidores de la pareja. Y por supuesto, las redes sociales han sido un hervidero de teorías y especulaciones. Algunos fans han notado que ambos han comenzado a seguirse de nuevo en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades puede significar mucho. En la era digital, un simple follow puede convertirse en la prueba definitiva de una reconciliación superíndice 3n inminente. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es recordar el impacto que tuvieron Ande y Kerem como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Senu con diéresis al cap, no solo fue un con diéresis copyright sito en Turcúa, sino que también copyright n conquistu superíndice 3 corazones en todo el mundo. La serie fue vendida a Mu.es de 85 pauses y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural. Y gran parte de este con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la química innegable entre sus protagonistas. Su amor traspasaba la pantalla, contagiando a los espectadores con su pasión superíndice 3n y su complicidad. La serie se convirtió superíndice 3 en un escape para muchos, un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfaba. Pero bueno, dejando un poco de lado este culebro superíndice 3n de Ande y Kerem, que su que les encanta, vamos a recordar otras series turcas que también copyright n han explorado el tema del amor con una intensidad arrolladora. Series que nos han hecho reír, llorar y suspirar, y que nos han demostrado que cuando se trata de pasión superíndice 3n, los turcos son unos verdaderos maestros. Porque admitámoslo, nadie sabe CEU superíndice 3 mo hacer un drama romántico como los turcos. Sus historias estuvieron llenas de giros inesperados, personajes complejos y emociones a flor de piel. Una de ellas, y una que me encanta recomendar, es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un drama romántico que nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter, insatisfecha con su matrimonio, comienza una aventura amorosa con Belul, el sobrino de su esposo. La serie explora superíndice 3 temas tabú como el deseo, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es una serie llena de intriga, pasión superíndice 3n y traición superíndice 3n. Los personajes son complejos y las situaciones son extremas. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turcúa y en el mundo con diéresis errabe, y es considerada una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos. La actuación superíndice 3n de Beren Saat es simplemente magistral, y la química entre ella y Kıvanç Tatlıtuğ es electrizante. La serie es un estudio sobre la naturaleza humana, la ambición superíndice 3n, el deseo y las consecuencias de nuestros actos. El final de la serie, uno de los moons impactantes de la televisión superíndice 3n turca, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Kara Sevda o Amor Eterno, protagonizada por Burak Uzupárrafoyvit y Neslihan Atagul. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie aborda superíndice 3 temas como la injusticia social, la venganza y el sacrificio por amor. Kara Sevda es una serie llena de pasión superíndice 3n, drama y sacrificio. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una de las más conmovedoras de la televisión superíndice 3n turca. La serie fue un con diéresis copyright sito internacional y ganó superíndice 3 el premio Emmy a la mejor telenovela en 2017. La actuación superíndice 3n de Burak Uzupárrafoyvit y Neslihan Atagul es impecable, y la química entre ellos es palpable. La serie es una reflexión superíndice 3n sobre el poder del amor, la lucha de clases y la importancia de la lealtad. El final de la serie, agridulce y lleno de simbolismo, conmovió superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y hablando de series que han conquistado el mundo, no podemos olvidarnos de Erken Zikuay, o Pájaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y se enamora de Can, el hijo del dueño más menos o de la empresa. La serie destaca superíndice 3 por su frescura, su humor y su mensaje positivo sobre la importancia de seguir los sueños más menos os.
Erkenci Kuay es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y sus personajes son adorables. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y en varios países de Europa y amu copyright rica latina. La serie es una celebración superíndice 3n del amor, la libertad y la importancia de seguir nuestro sueño más menos os. Aunque la relación superíndice 3n entre Demet y Can no trascendió superíndice 3 la pantalla como en el caso de Hande y Kerem, la química en Erkenci Kuay fue innegable y contribuyó superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright sito de la serie. La serie también copyright en impulso superíndice 3 las carreras de Demet y Can, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales. Ahora, para cambiar un poco de aires, vamos a hablar de una serie que combina el romance con la acción superíndice 3n y el drama, Suzeta, o La Promesa. Esta serie, protagonizada por Tolga Sarta, nos cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. En medio del peligro y la adversidad, los miembros del equipo encuentran el amor y la amistad. La serie fue un con diéresis copyright sito por su realismo, su acción superíndice 3n trepidante y su homenaje a los soldados turcos. Suzeta es una serie intensa, emocionante y llena de acción superíndice 3n. La serie es un homenaje a los soldados turcos y a su sacrificio por la patria. Aunque el romance no es el tema principal de la serie, las relaciones amorosas que se desarrollan entre los personajes son profundas y significativas. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y en varios países de la región superíndice 3n. Es una serie que te mantiene al borde del asiento y que te hace reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la lealtad. La serie también copyright n abordu superíndice 3 temas como el trauma, la copyright dida y la resiliencia. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Mucice Doctor, o Doctor Milagro, una serie que nos muestra una perspectiva diferente del amor y la superación superíndice 3n. Esta serie, protagonizada por Tañer Ulmez, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven mu copyright dico con autismo y síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina. La serie rompió superíndice 3 estereotipos y sensibilizó superíndice 3 al público sobre el autismo. Mucice Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza. La serie nos muestra la importancia de la inclusión superíndice 3n y la diversidad, y nos enseña más menos a que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. A trabu copyright s de la historia de Ali, vemos ceu superíndice 3 mo el amor y la amistad pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en varios países de amu copyright rica latina. La actuación superíndice 3n de Tañer Ulmez es simplemente brillante y su interpretación superíndice 3n de Ali Befa es conmovedora y autocopyrightica. La serie también copyright n abordu superíndice 3 temas como el prejuicio, la discriminación superíndice 3n y la importancia de la empatia. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas mu-s apasionantes. Hemos hablado del posible reencuentro entre Hande y Kerem, hemos recordado Senu con diéresis al Kapm, Aegmemnu, Karasebda, Erkenci Kuay, Suzeta y Mucice Doctor, y hemos explorado el tema del amor en todas sus formas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿creemos realmente en este reencuentro? La verdad es que al final, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y para los fans de Hande y Kerem, la ilusión superíndice 3n de verlos juntos de nuevo sigue viva. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan del posible reencuentro entre Hande y Kerem? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Es su serie turca favorita de todos los tiempos? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3n cuando subamos contenido nuevo. Y recuerden en su canal favorito, la pasión superíndice 3n y el drama nunca terminan. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente. Que tengan un día lleno de amor y telenovelas turcas.
Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor verdadero, como en las mejores series turcas.